Nadia, ¿nos puedes contar cuál es el origen, cómo se origina la organización política y social Los Pibes? Bueno, Los Pibes nace en el 96, el 25 de mayo del 96. Nacemos como comedor infantil Los Pibes y como parte de las organizaciones que nacen en esa etapa de la historia argentina donde impera el neoliberalismo en el gobierno de Menem, en una etapa muy difícil de profunda exclusión social, desocupación, desintegración del tejido social, es decir, la etapa, digamos, posterior a lo que fue las dictaduras de los 70, que vino como a terminar y a culminar un proceso de entrega del patrimonio nacional y de exclusión de los sectores sociales. En esos años, en lo que se llama la década de los 90, nacen infinidad de grupos, nosotros somos parte de esos grupos que nacen resistiendo a la política del neoliberalismo, como respuesta a reivindicaciones básicas como es ni más ni menos que el hambre. Por eso nacemos como comedor infantil, con el propósito en ese momento de poder que los chicos puedan tener una alimentación los días que no iban al colegio. De hecho, el comedor infantil Los Pibes empieza funcionando los fines de semana y feriados, que eran los días que los chicos, como no iban a la escuela, no tenían garantizada ni siquiera una comida diaria. Entonces empezamos como merendero, más exactamente, producto del trabajo en los inicios de poquitas familias que nos decidimos a juntarnos y a conseguir, producto de la solidaridad del barrio, de algunos negocios y de un jardín maternal que nos donaba la leche, de una familia que cedió un espacio de su casa para poder ahí instalar una cocina que era prestada, una olla que era prestada, digamos, una cosa que se hizo entre todos, y bueno, y arrancó así, pudiendo brindar la merienda para los chicos, y a partir de ahí, con el grupo de familias organizadas, con el tiempo fue creciendo y fuimos también pudiendo, al mismo tiempo que evolucionaba de alguna manera el proceso organizativo y el proceso de concientización de los motivos de la injusticia social y del hambre, ¿no? En aquel momento, bueno, obviamente las familias tenían fundamentalmente el hombre, un nivel de depresión importante, producto de no poder llevar la comida a su casa, etcétera, y eran las mujeres precisamente las que se cargaban al hombro el sostenimiento y la manera de sobrevivir, ya sea paseando por distintos comedores y organizándose. Precisamente en ese momento, cuando usted ya existía, en el año 2001, hay una implosión social en Argentina, ¿no? Se da el argentinazo. Claro. ¿Cómo, digamos, influyó en ustedes, o cómo lo vivieron ustedes como organización que se estaba estructurando de a pocos en ese momento? Bueno, nosotros nacemos en el 96, del 96 al 2001, en este proceso que te cuento de cómo van surgiendo este tipo de organizaciones que resisten esas políticas. Precisamente vivimos el 2001 como parte de un proceso que se fue generando desde ese nuevo sujeto que emerge en aquellos años 90 resistiendo las políticas del neoliberalismo y que llega a un 2001 con un nivel de hartazgo, pero también de conciencia del pueblo en la calle tomando las riendas del destino del país, ¿no es cierto? Tanto así que creemos que el proceso anterior de la resistencia de los 90 es efectivamente
el proceso que brinda las condiciones para que exista un 2001 donde el pueblo definitivamente se decide a tomar las calles y se lleva ni más ni menos que un presidente, en un proceso que también tiene costos, ¿no? Tiene 34 muertos que el pueblo pone en ese proceso que fue el argentinazo, que fue una epopeya popular producto de años anteriores de resistencia. Bueno, después del 2001 si bien el pueblo fue capaz de generar ese mojón en la historia, lo cierto es que no fue capaz de conducir el proceso posterior al 2001 y bueno, tuvimos un par de años de un presidente de la clase política tradicional que vino, como él mismo se autodenominaba, a ser el piloto de tormenta, pero que bueno, que al cabo de 2 años muestra la esencia de lo que es, a partir de lo que fue el asesinato de los chicos en el puente Avellaneda, de Darío y Maxi, hecho que hace, que deba renunciar y se llame elecciones. Y bueno, y a partir del 2003, con la victoria de Néstor Kirchner en unas elecciones apretadas, en realidad en elecciones que mostraban sus números, el nivel de baja representatividad en la política, pero que sorprende. Él mismo decía, él gana con el 22% y en realidad sale segundo y va a un balotaje que Menem no le permite ni siquiera para tener la legitimidad de la elección. Bueno, pero con ese 22%, a partir de ahí arranca, como él mismo decía, a salir del infierno. Y la verdad que sorprende a los sectores populares a partir del discurso de Asunción, por la reivindicación de los movimientos populares que venían haciendo esa historia, por la reivindicación de los derechos humanos y de la década de los 70, cosa que nunca hasta ese momento había sucedido desde un lugar institucional, de hecho desde el primer lugar institucional como es la presidencia, ese nivel de reconocimiento a la lucha de los sectores populares. Así es que a partir de ahí comienza una etapa de ir ganando conquistas. Si bien entendemos que no se gana el poder real, sí se gana un espacio ni más ni menos que el poder formal, como es el del gobierno, y a partir de ahí encauzarse en todos los procesos, en el concierto de procesos latinoamericanos de corte popular que, como nunca antes, van generando conquistas en los pueblos y van generando la soñada patria grande y el proceso de avance de los pueblos de América Latina. En ese crecimiento, digamos, en este nuevo contexto en Argentina y también con el trabajo de ustedes, la experiencia, el desarrollo de la organización, ustedes tienen proyectos productivos como el tema textil, la panadería y también proyectos de comunicación como FM Riachuelo, ¿no? ¿Puedes contarnos un poco, por favor, esas experiencias? Hoy por hoy, los pibes, organización social y política, que ha ido modificando su nombre como organización, así como la iconografía que nos representa, también producto de cómo fuimos evolucionando desde el punto de vista organizativo y político. Hoy tenemos un desarrollo fundamentalmente en las áreas que son centrales de las reivindicaciones populares, como es la economía social y solidaria, la vivienda popular, y como una nueva herramienta que está muy vinculada a esa nueva etapa de la lucha política, que es la comunicación. Cuando hablamos de la vivienda y de la política alimentaria y de
la economía social y solidaria, hablamos como de ejes más tradicionales de nuestro sector, de un nuevo sujeto que emerge a partir de los 90, en el cual tenemos mucho conocimiento y mucho desarrollo e intercambio con otras organizaciones que también trabajan ese tema hace muchos años. El tema de la comunicación ya es una herramienta novedosa que tiene una lógica distinta de las reivindicaciones habituales de estos sectores, pero que cada vez más los sectores populares estamos viendo que es una herramienta fundamental para las batallas que vienen, que es precisamente dar la batalla cultural, que tampoco es un terreno que elegimos nosotros, sino que el enemigo, reconfigurando mundialmente su propia estrategia, no nos deja más que también tomemos esas herramientas para combatir en el mismo terreno. Así es que, como hicimos con todos los temas en la organización popular, también nos metimos en la comunicación, aprendiendo de cómo es la comunicación comunitaria. Pudimos, gracias a la ayuda del Estado Nacional y de su gobierno, instalar una radio comunitaria en el barrio de La Boca, en donde la organización está más enraizada. Si bien hoy tenemos articulación en otros lugares del interior del país, La Boca es como la nave insignia y es de donde nacimos. Tenemos una FM comunitaria hace 2 años, a partir del 8 de julio del 2011, e intentamos articular con otras experiencias de comunicación popular que quizás tienen más recorrido y más experiencia que nosotros, e intentamos hacer desde ahí una herramienta de comunicación territorial, popular, barrial, que marque la agenda de los sectores populares, a contramano de lo que es la agenda que intentan permanentemente imponer desde los monopolios mediáticos y transnacionales, que son quienes hoy tienen gran parte del poder fáctico y del poder real en América Latina y en el mundo. También tienen proyectos, que son realidad, que es el tema textil y el tema de la panadería, ¿no? ¿Nos puedes contar, por favor? En el tema textil se conformó una cooperativa de trabajo y articulando con el Estado Nacional se fue capacitando a los compañeros, capacitando en el tema específico. Ninguno de los compañeros que hoy conforman la cooperativa textil viene del ramo textil, lo fue aprendiendo, lo fue capacitando tanto en el oficio como en el montaje de una cooperativa, en cómo se organiza una cooperativa, y vamos también haciendo experiencia al andar. Básicamente trabaja la cooperativa textil con una base de confección de guardapolvos que para el Estado Nacional, guardapolvos que el propio Estado Nacional después redistribuye en los sectores populares, y que se confeccionan en talleres de este tipo. Esa es como la base del trabajo, y a partir de ahí la cooperativa va, en función de su evolución, pudiendo tomar trabajos a nivel privado. De todas maneras, vamos a decir que todavía en esta etapa sigue siendo fundamental el respaldo de una organización que tiene un reconocimiento y un recorrido, ya que en general el grueso de los trabajos que tiene esa cooperativa están vinculados a la articulación política que esta organización en los 16 años de vida ha podido construir, tanto sea con organismos del Estado Nacional como con otros organismos a nivel barrial o organizaciones populares de distintos tipos de trabajo, como ropa para hospitales, bandera, remera, ropa para los torneos sociales que se hacen a través del Ministerio de Desarrollo. En fin, a partir de ahí
se van vinculando con distintas oportunidades de trabajo. Sigue igual todavía haciendo falta el respaldo de la organización y todavía una política muy vinculada y muy articulada con el Estado, ya que el mercado sigue siendo el mercado capitalista que impone sus reglas. Y en el rubro alimentario también hay una cooperativa de trabajo que se ha organizado alrededor de lo que es el buffet de una escuela y ha hecho una experiencia de entre 8 y 10 compañeros que se han hecho cargo del buffet de una escuela nacional, en donde se han organizado para hacer las comidas, los almuerzos, el kiosco, y se han también organizado en forma cooperativa. Son como distintas experiencias de lo que se llama la economía social y solidaria, que llaman algunos, o la economía popular, que llaman otros, o la economía alternativa, que creemos que es ahí donde hay que hacer el centro para, digamos, poder avanzar en la real inclusión de los sectores populares al mundo del trabajo. Creemos que no es que van a surgir grandes empresas que llenen de trabajo a los sectores populares, sino que es desde los sectores populares que tenemos que ir generando, como en la historia de la lucha popular, esos espacios.